Mis padres me mintieron y no he podido superarlo, parte 3. Sé que ya en este punto la mayoría de los que siguen la página de Una Historia Bonancera me detestan por el hecho de no superar la farsa que hicieron mis supuestos padres de guardarme el secreto que yo era adoptada y no sé ya ni cómo llamarlo. No juzgo a los seguidores que me han criticado, pues la verdad desde la barrera es más fácil ver a los toros que en el propio ruedo. Les cuento que yo fui en las vacaciones a ver a mi abuelita y por supuesto conocer más detalles de mis padres naturales y de cómo sucedieron todas las cosas. Mi abuela se conmovió muchísimo al verme de nuevo, tanto así que me tocó llevarla a un centro asistencial, pues se le bajó la tensión y duramos en ese lugar como 6 horas. Luego de que se repuso, nos fuimos para su casa y sí, como era de esperarse, mi abuelita vivía en humildes condiciones. Vivía sola y se ayudaba con un subsidio del Estado. Ella había tenido 2 hijas, mi mamá Sandra y Claudia, que era la menor. Sin embargo, me dijo que Claudia se había enamorado y se había ido a vivir a otro país, que por ahí le mandaba platica cada vez que se acordaba de ella, pero no era muy seguido. Mi abuela sacó un álbum de fotos y ahí encontré a mi mamá de cuando ella tenía más o menos la misma edad que tengo en el momento. En realidad nos parecíamos muchísimo y todo eso me revolcó los sentimientos. Le pregunté a mi abuela que qué recordaba de mi mamá y ella se le aguaron los ojos y me contestó que recuerda su tenacidad, sus ganas de salir adelante, su empuje cuando se proponía algo. Me contó que ella me anhelaba muchísimo, pero que lastimosamente, al pasar por la ausencia de su esposo, es decir, mi padre, todo su ser se debilitó muchísimo y no pudo aguantar con el parto. Pero también me dijo que en el tiempo que estuvo con mi mamá, antes de que yo naciera, mi mamá hizo una carta y dijo que la mantuviera sin leer, sino solo hasta que volviera al pueblo. Cuando nací y falleció mi mamá, mi abuela se olvidó de la carta y fue tiempo después que la encontró en su maleta, donde la había guardado desde el mismo día que mi mamá se la había dado. En el momento que mi abuela leyó la carta, yo ya vivía con mis supuestos padres. Me dijo que para ella fue muy frustrante cuando llegó esa carta, pues ya no podía hacer nada, pues yo ya estaba en manos de otra familia. Imagínense que a mi abuela le habían hecho firmar un documento donde le prohibían tener cualquier tipo de contacto conmigo a no ser de que fuera autorizado por ellos, pues en caso de hacerlo, la amenazaron con ir a la cárcel. Me contó que mi abuela que cuando fue por mí a su casa, fueron con un abogado y él fue el que lo hizo firmar a mi abuela, diciéndole que era mejor por las buenas, pues si no aceptaba, igual como fuera, yo iba a crecer con otra familia. Mi abuela aceptó, pues se dejó amedrentar y en el fondo ella tenía mucho miedo de que no me pudieran ofrecer una buena calidad de vida. A mi abuela le ofrecieron una suma de dinero, pero ella les dijo que no, pues ya era suficiente con desprenderse de mí como para añadirle sentimientos peores de gastar un dinero que le iba a atormentar toda su vida. El abogado le insistió y ella le dijo que no insistiera, que lo único que pedía era que me cuidaran bien. Mi abuela luego sacó la carta y me la dio. Yo no podía contener mis lágrimas. Decía mi mamá que ella se sentía muy débil por todo lo que había sucedido y que igual quería seguir adelante, luchando por mí, pero que le daba miedo de quedarse en el camino y por eso le solicitaba a mi abuela que si llegaba el caso, ella faltaba o no podía continuar sola. Mi abuela tomara mi potestad y se encargara de criarme. Decía la carta además que mi mamá y mi papá habían hecho un fondo en un banco y que llevaban varios meses haciendo aportes con el fin de que ese dinero me ofreciera un mejor futuro. Que esa cuenta solo la podía retirar mi abuela o yo al demostrar el registro civil de nacimiento. Mi abuela, por supuesto, no había retirado nada y ese dinero seguía ahí. El problema es que el registro civil que tenía actualmente no nombraba a los padres naturales, sino los padres adoptivos. Yo estaba consternada por toda esta información, pues el deseo de mi madre era que yo creciera al lado de mi abuela y eso no se cumplió por el capricho de esa gente de ser padres y calmar sus ganas, sin importar el cómo. Yo tenía mucho dolor en mi corazón. Fuimos al banco con mi abuela y en el banco mostraron la carta. Mi abuela demostró que ella era la mamá de la persona que había abierto la cuenta y me mostró la partida de difusión y con eso le aprobaron retiro del dinero.
Pues resulta que había ahorrado cerca de $2,000. No era mucho, pues ellos eran jóvenes, pero me dio mucha alegría saber que mis padres naturales habían previsto un fondo para mí. Eso me hizo sentir amada por parte de ellos. La verdad, no quiero saber nada de los otros. Me puso muy triste saber que no se respetó el deseo de mi mamá, de que yo creciera con mi abuelita. Me siento utilizada por parte de los otros padres. Me esfuerzo por terminar la carrera con el empujón económico que me dejaron mis padres y con lo que trabajo. Decidí irme a vivir con mi abuela en la ciudad para recuperar ese tiempo perdido. Le envié una carta a mis supuestos papás y les dije que agradecía todo lo que me habían dado, pero que ya no podía ni quería volver, ni saber de ellos, que esperaba que entendieran mi decisión y que si ellos consideraban quitarme los apellidos y todos los derechos, estaba de acuerdo. En este momento vivo con mi abuela, sigo estudiando y ya me falta solo un año para graduarme. Mis supuestos padres me dejaron un correo donde dicen que ellos lamentan mucho que yo ya haya tomado esta decisión tan trascendental, pero que me comprenden y que igual tienen los brazos abiertos para cuando quiera volver, que respetan mi decisión, pues ya soy muy mayor para saber qué debo hacer. La verdad me sorprendió la respuesta, pues esperaba algo más rudo de parte de ellos, y más sabiendo cómo habían actuado con mi abuela cuando yo era pequeña. No sé si realmente pueda superar todo esto y verlos después con otros ojos, pero por ahora dejaré que el tiempo ayude a ir sanando las heridas. Gracias por contar mi historia.